Sobremesa con Lulú Medina. Estamos en Sobremesa con Lulú Medina y tenemos la gran fortuna de contar aquí con una pareja maravillosa que hace algo que muchos de nosotros le decimos gracias por ello. Y les voy a contar por qué. Tenemos a Roberto Bucio y tenemos a Carmen Julia, que yo le decía, ¿cómo Carmen Julia? Ese nombre no es nuestro. Y me dice, sí, claro que es nuestro, porque yo ya estoy aquí. Y todavía hasta le platiqué de que tenía yo una amiga que tenía, no un nombre, que se llama Esperanza de las Mercedes del Carmen. Le digo, no, bueno, o sea, le pusieron el santoral completo. No, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Y de verdad les digo, con mucho gusto, que cuando Ivonne me dijo qué era lo que ustedes hacían, yo dije, ay, qué maravilla. Es una bendición el que ustedes hagan esa parte, porque ahorita les vamos a decir de qué se trata. Les vamos a decir, y está padrísimo, porque lo que ellos hacen es rescatar el tema gastronómico de nuestro país. Y sobre todo el tema del pulque, ¿no? Entonces, eso hace que traigan unos recuerdos de antaño que dices, oye, es que sí es cierto. O sea, y empiezas a encontrarle sentido. Y le empiezas a encontrar sentido, por ejemplo, dices, el pan de pulque, claro, porque lo que hace la fermentación propiamente, digo, ya es sentido común, no es que sepa yo mucho, pero yo digo, pues hay muchas cosas que son sentido común, ese es un sentido común, y yo digo, la verdad es que vale la pena el hecho de que ustedes estén trabajando. Entonces, ahora sí, me encantaría que empecemos a platicarnos, que nos empiecen a platicar acerca de este proyecto y ese rescate gastronómico de lo que viene siendo. La verdad es que somos muy ricos. Nuestro país es un país riquísimo gastronómicamente hablando, ¿no? Bueno, en muchos sentidos, pero la gastronomía en particular, sé que tú eres chef, ¿no? ¿Tú también? No, yo soy bióloga. Tú eres bióloga. Con razón, mira, nada más. Sí, de hecho, Lulú, fíjate que este proyecto trae, son 4 etapas, ¿no? La primera etapa tiene que ver con Rogelio Moreno Montiel, el productor del rancho La Gaspareña, quien pues bueno ya lleva más de una década trabajando el agave pulquero en Singilucan, Hidalgo. Y hay otra parte muy bonita también de este proyecto, que es Marta Jiménez, cocinera tradicional de Singilucan, esposa de Rogelio Moreno. Y pues bueno, hay otra parte que luego mucha gente no piensa que tiene algo que ver con nosotros, que es la parte biológica, y en esa parte entra la doctora Carmen Julia. Y pues bueno, yo vine a pues ahí como hacer esa cuarta aportación al tema del agave pulquero contra la parte gastronómica, pero ya enfocándola, digamos, a otra dirección, para que también para que la gente lo vea, lo entienda, y que cuando hablamos del agave pulquero, del maguey pulquero, pues no solo es la bebida como tal, sino que de ahí se desprenden un sinfín de cosas. Así es, entonces ya tenemos aproximadamente 2 años, ¿no? Es correcto. En este proyecto nos juntamos los 4, formamos un colectivo, se llama el colectivo Mexali, pero independientemente nosotros llevamos la empresa Socoyol y nuestros compañeros pues tienen el rancho La Gaspareña, ubicado ahí en Singilucan, que es justamente una parte importante de lo que fue los llanos de Apan, ¿no? Muy famosos, históricamente muy reconocidos como un lugar muy emblemático que tiene que ver justamente con esa época del pulque aquí en México. Entonces, ahí andamos trabajando todos con una misma convicción, que tiene que ver justamente con la promoción, salvaguarda de toda la cultura del maguey y el pulque. Fíjate que está bien interesante. Mi abuelo tenía magueyales, ¿no? Y y de verdad, o sea, a mí me tocó ver el ocote para sacar el pulque, bueno, yo le llamaba la cuchara. Era la cuchara de raspar, y veías el cuero, ¿no? Toda la vida, yo lo vi cuando fui pequeña, y me da muchísimo gusto, porque creo que es una bebida que además se le consideraba la bebida de los dioses,
y que lamentablemente la fuimos erradicando. Y la fuimos erradicando porque fue perdiendo, yo creo que el gusto en las generaciones jóvenes, porque nunca se les dio el valor. Y que es una tristeza que perdamos algo que es parte de nuestros orígenes en algo así. Y ahora que ustedes lo plantean con una visión totalmente diferente, en donde dices, sí, pero, o sea, sí, por supuesto, que esta es la parte de nuestra tradición. Yo me acuerdo ¿cómo se llamaban? ¿O los odres? No, para mí eran, lo estás haciendo muy elegante, yo les llamaba barriles, y les ponían unos tabiques o unos trozos de madera que me permitían a mí escalar. para poder servir el pulque, porque además era 1 litro y luego lo tenías que echar en un ingrato jarro, ¿no? Pero esa es la parte, digo, gracias por traerme recuerdos de mi familia. De verdad lo aprecio, lo agradezco enormemente. Y de verdad, créanmelo, que yo digo, fíjate, cómo transitar y cómo empezar a hacer sentido a las nuevas generaciones y a las generaciones que finalmente tú dices, a ver, es hacer ese match. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué van a hacer? Y platíquenme de la cocina, y es su programa y hagan lo que quieran. Y yo ya me callo. Porque además dijo Carmen Julia, dijo, ya te cambié el nombre, no pasa nada. Dice que ella cuando habla mucho le da tos, pues aunque te dé tos, chula, síguele. Pues mira, yo creo que la primera etapa, Lulú, reitero y hago mucho énfasis en el tema, digamos, el productor. Vamos a regresar un poco este proyecto, y todo tiene que ver con el productor, ¿no? Es decir, el productor, en este caso Rogelio, pues bueno, tiene esa filosofía, ese pensamiento del cuidado de la planta, ¿no? De no trabajar las plantas con fertilizantes, estos agroquímicos, y ser muy amigables con el medio ambiente. Claro. Bueno, yo desconocía muchas cosas de la planta, y pues bueno, cuando Carmen me mete a ese círculo del agave pulquero, pues me di cuenta la importancia que tiene que ver esta planta para nosotros los mexicanos, y aparte un tema muy importante para el medio ambiente, y todo ese ecosistema que engloba la planta, que ahorita lo va a tocar Carmen, y son temas muy, muy importantes. Es decir, nosotros hoy día hay un problema muy grande, pues porque ya no hay personas que les interese el cuidado y el trabajo de la planta. Aparte que sí deja dinero. Yo creo que la gente que nos va a escuchar también que vea la parte monetaria y cultural y toda la trazabilidad que hay en este tema. Y otro punto muy importante es, por ejemplo, los tlachiqueros. Entonces tenemos a un productor, aquella persona que tiene pues sus cultivos con el maguey, con esta planta tan maravillosa, pero también se están escaseando los tlachiqueros, que son aquellas personas que van a hacer el tema del raspado. Tenemos también otra persona que se está perdiendo, que son los capadores, que es decir, aquella planta antes de que se vaya a saltar el quiote, el escapo floral, como hablan, hay que caparlo. Pues hay que caparlo. Entonces tenemos estos personajes que ya se están perdiendo, que es el tlachiquero y el capador. Entonces sí hay productores, sí, pero entonces también aquí ellos están jugando pues una cuestión, es todo un caso esto, pues porque ocupan agroquímicos, y ahorita lo que hace Rogelio precisamente con estas jornadas bioculturales en conjunto de Carmen y otros grandes investigadores es precisamente que vean estas personas que podemos trabajar la planta sin necesidad de estar incorporando a la tierra agroquímicos, fertilizantes, etcétera, y que podemos ser muy amigables con el medio ambiente.
Te voy a interrumpir un momentito. Fíjate que tienes toda la razón. A nosotros nos tocó precisamente el ver como prácticamente de manera orgánica, ¿no? Era como se producía. Y sí, eran muchos magueyales, o sea, te estoy hablando de verdad de que pues les daba para surtir las pulquerías para Toluca y para la Ciudad de México, ¿no? Entonces sí había una producción interesante. Y tú tocaste dos puntos muy, muy importantes, pero yo creo que vale la pena a nuestro auditorio el hacerles mención de cómo es la planta, porque la planta finalmente, que es un maguey normal, que es un maguey, además un maguey bastante grande, y cuando crece esa parte del centro, que es lo que van a capar, esa flora que está arriba, mucha gente se la come. Y hacen unas bonitas y sabrosas tortas de esa flor. Gualumbos. Se llaman gualumbos. ¿Cómo se llama? Gualumbos. Fíjate, gualumbos. No, yo no sabía. Yo digo, la flor del maguey, ¿podemos hacer unas tortitas? Y sí, de hecho, o sea, tú dices, eso es algo bien interesante, pero es que creo que aquí cuando ustedes rescatan al maguey, que además rescatan digo, la verdad es que yo podría decir que es un símbolo, igual que el nopal para los mexicanos, el maguey. Y mucha gente piensa que el maguey azul, que es el del tequila, ¿no estás de acuerdo? Bueno, vienen de la familia, pero son como primos hermanos, una cosa así. Ahorita ya nos lo platicarás. No, ahorita, porque ya nosotros vamos a terminar este segmento y ahorita vamos a regresar contigo. La verdad es que yo creo que va a valer la pena escuchar esa parte de ustedes y muchas gracias. Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Seguimos con Roberto Bucio y con Carmen. Entonces, la verdad es que me da muchísimo gusto que nos empieces a platicar acerca precisamente, veníamos platicando acerca de cómo ubicar todo esto, y la verdad lo platicábamos muy fuera de cámaras y decíamos la importancia que tiene la planta y por qué ubicarla y por qué desarrollarla y por qué entenderla. Y les voy a hacer nada más el último preámbulo para que platiquemos contigo, Car. Yo creo que la parte más importante es, hoy ha sido un día de entender cómo regresar a los orígenes. Especialmente hoy ha sido el día, digo, si yo me diera terapia a mí misma, diría yo, mira, qué interesante, qué maravilla, yo por eso estoy muy agradecida con ustedes. Ahora sí, Car, platícanos. Sí. Te quería preguntar, ¿tú sabes cuántos agaves hay en México? No. ¿No? Pues un montón. De hecho, hay mucha información en las redes, pero me atrevo a decir que México es tierra de magueyes, porque históricamente, hace miles, de hecho millones de años, esas plantas se generan aquí. Aquí en México se da origen a los agaves. Entonces, siéntanse orgullosos los mexicanos, porque de verdad México es tierra de magueyes. En toda América, porque los agaves son americanos, existen cerca de unas 300 especies. Bueno, los biólogos hablamos de esa manera, pero para entenderlo de manera fácil, pues son tipos diferentes de magueyes o de agaves. Y de esas 300 especies, ¿sabes cuántos hay en México? Cerca de 219, 220 especies. Mira, y me distrajiste porque ya vi que tus aretes son unos magueyitos. Sí, mi anillo también. Ya te digo, y me distraje porque tengo problemas, yo me distraigo, entonces ya te vi y dije, ay, mira qué padre. Sí. Ya llevo trabajando con magueyes cerca de 15 años más o menos, desde mis orígenes en Venezuela, y por eso me vine a México. Justamente porque México es el lugar donde concentra el mayor número de tipos diferentes de agaves, ¿no? Entonces, de todos esos 200 y tantos magueyes que hay cerca de 180 que solo se encuentran aquí en México y en ningún otro lugar. Y obviamente son muy importantes históricamente, porque si nos vamos más atrás, hace como
ya con los análisis que se hacen, cerca de 10.000 años más o menos, que los humanos hemos estado usando a los agaves. ¿Y cómo sabemos eso? Porque hay registro arqueológico que se ha encontrado en cuevas en distintos lugares. Por ejemplo, en Puebla hay una donde se han encontrado esos registros. Y esos registros pues dan cuenta justamente del uso. Y el principal uso que le dábamos los humanos a estas plantas es para el consumo, como comestibles. Entonces se han encontrado trozos de ese agave, de ese maguey, masticados. Se le llegan a ver incluso las marcas de los dientes, ¿no? Asimismo se han encontrado también coprolitos que tienen evidencia de polen de los agaves, es decir, que esto de los gualumbos ya lleva tiempo, o sea, no lo comíamos hacía mucho tiempo. El gualumbus, recuerden que es la flor, es la flor que cuando no se ha capado el maguey, surge y entonces se corta y se puede hacer unas sabrosas tortitas con huevo. O lo podemos hacer guisadito con cebolla, sofrito. Ya hablo como Bobby Flay, con un sofrito. Sí, entonces fíjate que sí, y ahí para entrar un poco a los agaves pulqueros, los magueyes pulqueros, son cerca de unos 40 especies en todo México que se utiliza para hacer el pulque. Es decir, no solo aquí en el altiplano mexicano, toda la zona del centro, se hace pulque, también si nos vamos a Oaxaca usan un tipo de maguey particular para hacer el pulque, si nos vamos a Michoacán, a Jalisco también, y no es tan común ya en la zona del norte ni tampoco del sureste, pero sí se hace, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de magueyes pulqueros sí están aquí en todo lo que es la zona de Hidalgo, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Es donde se concentra el mayor número y gran cantidad, como decía usted, de magueyes o de ese sistema productivo que recibe el nombre de los metepantles. Que el metepantles, algunos lo entienden como una milpa entre magueyes, y es eso, ¿no? Son esas hileras que alcanzamos a ver de los magueyes pulqueros, donde queda un espacio y ahí se cultivan otras cosas, y que crece un montón de cosas, ¿no? Y de entre esas cosas están los deliciosos quelites. Además que tenemos... los quelites están buenos. Y ahí hay un montón, entre los magueyes, muchos quelites, ¿cierto? Además, es correcto. Además de que en esos sistemas productivos tipo metepantle, también encontramos muchos árboles frutales nativos, tejocote, capulines. Así es, nopales, tunas, y bueno, choconostle y una gran cantidad de otras cosas que obviamente se consumen. Entonces, un poco también está padre esto que hace la familia con la que trabajamos, Rogelio y Marta, porque ellos mantienen ese sistema productivo en el que no solo hay magueyes y te produce aguamiel y pulque, ¿no? Sino que tienes la penca para la barbacoa, sacar los misiotes y una gran cantidad de otras cosas que ahorita Roberto va a estar platicando. Es que la parte interesante de lo que estás diciendo, Car, es realmente, de verdad, o sea, obvio, ni cómo me ayudo, realmente, pues bueno, sé porque lo he vivido, pero no tengo el conocimiento como tú lo tienes como científica y sobre todo como bióloga, ¿no? Y esto creo que debería de ser un reconocimiento a tu profesión, porque a veces damos por sentado, ¿no? Cuando realmente, gracias a que los biólogos están atentos e impulsan y entienden precisamente toda esta diversidad, es como podemos darle un sentido a lo que es más importante, que al final del día detona en algo que bien vale la pena, ¿no? Hace rato cuando el buen Roberto decía el tema de los tlaxiqueros, sí, por supuesto, o sea, estás hablando de un personaje particularmente especial en su momento, que tenía una connotativa y un peso, ¿no? Claro. Y fíjate, voy a platicarte un detalle. El otro día, ya sabes, a mí hasta se me enchueca la boca, porque llega una persona y me dice, ay, es que estábamos, les iba yo a traer pulque, ¿no? Y ya sabes, la Medina diciendo, le digo, ay, no sacaron gusanos. Y se me queda bien y me dice, no, es que no se producen los gusanos. Dije, ¿cómo no? Y dije, ni ha de haber sacado ni pulque, dije, pero bueno.
Pero es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que los gusanos tienen un valor nutricional muy interesante y además un sabor exquisito, ¿no? Los que hemos tenido ya la fortuna de haber comido los gusanos. Seguramente ninguno de ustedes los va a comer, ¿no? Porque no hay. O sea, no porque porque eso nos da. Y por el otro lado, te quisiera hacer un comentario al calce. El Estado de Hidalgo fue parte del Estado de México. Y a mí me llena mucho de orgullo hasta que, ya sabes, Benito Juárez con sus chistosadas lo dividió, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por un lado, quitó a Hidalgo, Morelos y Guerrero. El Estado de México, la grandeza del Estado de México era llegar hasta, teníamos mar, ¿no? O sea, ¿por qué no? Bueno, no pasa nada, seguimos ahí. Seguimos ahí. Bueno, pues ahora Hidalgo tiene, hoy yo creo que Hidalgo, yo reconozco en Hidalgo que han estado trabajando muy fuerte para darle a la gastronomía un valor. Y eso hay que reconocérselo, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que estén produciendo el queso de oveja, el hecho, o sea, que estén curando, o sea, están curando. Están en una condición que nosotros los mexiquenses deberíamos de estar haciendo algo, ¿no? O sea, y más cuando son gastrónomos. Pues así es, Lulú. Yo creo que de esta planta tan maravillosa que es el agave, el maguey pulquero, bien le decían, ¿no? La planta de las 1000 maravillas. Y pues bueno, de ahí empieza todo este proyecto que tiene que ver con el colectivo Mexali. Y ahora sí voy a tocar un punto muy importante. ¿Qué hacemos nosotros ahí en Singilucan, en el Rancho La Gaspareña? Son experiencias donde la invitamos a chicos que estudian gastronomía y otras carreras que tienen que ver con la parte de alimentos, de agrónomos, etcétera. Y pues los invitamos para que entiendan toda la trazabilidad que hay con el tema de la planta del agave pulquero. Es decir, llegan, los recibe Carmen, los recibimos, les damos la bienvenida y ya de ahí los llevamos a que recorran entre los metepantles, conozcan las melgas, qué hay en las melgas, estos sistemas tan importantes para nosotros los mexicanos, y que la gente vea que pues bueno, cómo se extrae el aguamiel, que prueben el aguamiel así recién salidito del cajete. Y ya de ahí pues bueno, también el tlachiquero pues lo que hace es, una vez que extraen el aguamiel, raspan, y esa raspadura del cajete, que es muy nutritiva, que ahorita en su momento va a platicar Carmen de las propiedades que esta tiene, de la investigación que acaba de hacer apenas. Y pues bueno, de ahí pasan al tinacal para quitar esa idea que tiene la gente del pulque, que si la muñeca, que si esto, que si lo aquí. No, bueno, todos saben que si las muñecas, etcétera. Entonces, cuando ya la gente entiende toda esa trazabilidad que hay detrás, con la planta, entonces ven ahora sí el maguey de otra manera. Es decir, ¿qué ven y qué entienden del maguey? Pues bueno, del maguey obtenemos el aguamiel. Del aguamiel, se concentra y se obtiene el concentrado de aguamiel, que ya nosotros hoy día lo utilizamos como un sustituto de azúcar. Es decir, ya no usamos azúcar, ya utilizamos el concentrado de aguamiel, pues aparte que tiene aportaciones nutricionales, etcétera. Y pues bueno, con este concentrado, lo que en mi parte, digamos, este conocimiento que transmite la maestra Marta Jiménez, pues bueno, yo lo que hago es mostrarle a estos chicos, a estas nuevas generaciones de gastrónomos, pues bueno, ese concentrado lo podemos utilizar pues ahora para la fruta, en el topping, con alguna granola, digamos, elaborada también con el concentrado de aguamiel. Y pues otros temas muy importantes es que
pues bueno, cuando pruebas una cucharada del concentrado de aguamiel todos los días en la mañana, te ayuda bastante a minorar el tema de la acidez, reflujo, etcétera. Entonces ahí tenemos como una parte medicinal con el tema del concentrado de aguamiel. Y pues bueno, también obtenemos el pulque, del pulque obtenemos el vinagre, del pulque se destila y tenemos el destilado de pulque. Con este destilado de pulque, bueno, también se hace una crema de destilado de pulque muy rica que se hace ahí en el rancho, y los licores. Entonces, todos estos subproductos del agave, pues bueno, de acuerdo a a las investigaciones y a las pláticas con las personas de edad adulta, nos comentaban que el mexal se comía, que es la raspadura del cajete del maguey. Entonces, pues bueno, nos platicaban que el mexal se utilizaba dentro del nixtamal para poderle dar volumen a esta masa en épocas de, digamos, de escasez. Y ahí fue donde retomamos el mexal. Entonces, en las experiencias, pues la gente llega y le preparamos unos chilaquiles empulcados, un pan con pulque, con una mantequilla de pulque, agua, pues nuestras aguas van muy al tema, son aguas de fruta, de ahí mismo del rancho, y en la comida, pues bueno, ya les preparamos que el mole con pulque, un arroz empulcado, un flan. Todo con pulque. Todo lleva un subproducto del agave. Imagínate, Lulú, este flan que pues todos sabemos que para hacer un flan ponemos azúcar, la caramelizamos. Aquí yo quito el azúcar y le pongo el concentrado del aguamiel. Y bueno, en la preparación de la mezcla del flan, pues bueno, ahí le ponemos un chorrito del destilado de pulque y tiene un sabor espectacular, acompañado con el queso de tenate que tenemos ahí cerca en Acatlán, en Tulancingo, Hidalgo, pues bueno, aquello se vuelve espectacular. Mira, me estás haciendo que yo ya esté salivando, iba a decir babeando, pero no, salivando. Vamos a un corte. Claro. Y ahorita regresamos, por favor. Pues prácticamente, querido Roberto Bucio, Car, qué gusto de tenerles aquí, pero sobre todo de escucharles, y me encanta escucharles. Les digo que hoy ha sido el día de los orígenes, de regresar a los orígenes, pero también entender la pasión que uno tiene. Y escucharlos me apasiona, oírlos digo, no, gracias, qué bendición tenerlos aquí. Y estabas platicando que me parece algo muy interesante, porque esa experiencia gastronómica que haces para todas aquellas personas que vayan con ustedes a la hacienda, realmente les permite de alguna manera darles precisamente un paseo por los tiempos, por la vida, ¿no? Y me recuerdo mucho, había una película que se llamaba Paseo sobre las nubes, ¿no? O Paseo en las nubes. Y así es, o sea, realmente ese paseo tan espectacular que ustedes están planteando seguramente debe tener un impacto en las vidas de quienes asistan con ustedes a ello, ¿no? Entonces, aquí síguenos platicando acerca de lo que hacen, de cómo rescatar y luego de cómo seguir, porque prácticamente yo creo que estamos empezando a disfrutar algo que es en esto, que es visual, pero que podemos trasladarlo a un tema de despertar los demás sentidos, ¿no? Así es, Lulú. Fíjate que uno de los puntos y del tema de rescate, yo lo veo más con la parte del mexal. ¿Por qué rescate? Pues bueno, porque al final del día, incluso en mismo Hidalgo, esta preparación o el uso del mexal ya casi nadie lo hace, ya se ha venido perdiendo. Entonces, ahorita lo que estamos
pues generando es que las nuevas generaciones prueben el Mexal, y lo puedes combinar en distintos guisos. Lo puedes utilizar en tortitas, capeado, en quesadillas, a la mexicana, en tinga, en tamales, bueno, es un sinfín de cosas en la cual podemos utilizar el Mexal. Y esto es algo muy importante, porque si las nuevas generaciones retoman ingrediente o este ingrediente del agave pulquero, yo creo que va a ser algo muy importante, porque podemos rescatar al tlachiquero, podemos rescatar al capador, y entonces aquellos productores que ya veían sus magueyeras ya como en el olvido, ya abandonadas, que se vuelva a retomar ese oficio tan importante para nosotros los mexicanos, y que de alguna manera todo esto es saludable. Esto no es mentira, es decir, del maguey sabemos que se ocupan varias cosas, entre ellas pues tenemos estas plagas que son estos gusanos que son tan ricos como lo es el chinicuil, el gusano blanco, los nixtamales, que si yo ahorita digo nixtamal, mucha gente diría, bueno, ¿y ese hombre de qué gusano estará hablando? Ese no lo conocemos. Pues bueno, es precisamente la larva del picudo, que mucha gente, algunos productores, el picudo pues invade sus magueyeras. Pues bueno, hay otra manera de poder combatir, ¿cómo? Pues que sepan que los nixtamales o esta larva es comestible y todo es saludable, todo es nutritivo. Entonces, de ahí yo creo que partimos con un tema muy importante, porque incluso ahorita le voy a dar la palabra a Carmen. De todo este trabajo con el que estamos generando con el Mexal, pues ahora ya sabemos qué propiedades tiene el Mexal. Pero a ver, dos segundos, porque luego es que luego no los quiero interrumpir, pero yo quisiera preguntarles el tema. O sea, yo creo que toda la parte es pregunta, toda la parte de Tulancingo, que es una parte donde realmente hay un crecimiento importante de lo que vienen siendo los magueyes, los magueyales, hay también una cosecha importante de la hueva de hormiga. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver en el ecosistema? Porque ahorita yo me quedé pensando, por el ecosistema, o sea, ese es algo que nosotros hemos ido rompiendo esos ecosistemas, y realmente, pues hoy, pues ves muy pocos magueyes, o sea, muy pocos. Realmente en el Valle de Toluca, los magueyales se veían así enormes, se veían grandes. De hecho, con mucho orgullo yo veía los agaves tequileros con respecto al agave de nosotros, del pulque, y pues es una diferencia abismal en los tamaños, ¿no? O sea, son magueyes muy grandes los nuestros, y realmente los otros son muy chiquitos, ¿no? O sea, estaban medio ñangos, ¿no? Uh-huh. Y los de nosotros se veían grandes, frondosos, ¿no? Enormes, padrísimos. Y entonces aquí la pregunta, ¿es parte del ecosistema el tema de la hueva de hormiga de los escamoles? No. O sea, sí. Los escamoles, esta hormiga puede vivir en la parte de las raíces de algunas especies de agaves, ¿no? Y sí, efectivamente hay en esa zona, pero poco. Donde más abundan estas hormigas es en la parte del Valle del Mezquital, que es una zona un poco más seca, más ¿no? árida. Entonces las puedes conseguir, sí, en las raíces de los magueyes y también de otras plantas que son de zona árida, sobre todo en zona más caliente. Ahí en el rancho no tenemos escamoles, no son tan comunes como tal, pero pues tenemos los chinicuiles, los mecuiles, que son los gusanos blancos, y el nixtamal, que es un poco conocido, pero que tiene igual muchas propiedades. Y valdría la pena, querido Roberto, que para la audiencia les comentes que los chinicuiles se hace una sabrosa salsa. Valdrá la pena, porque bueno, la verdad es que los chinicuiles son riquísimos, tienen una capacidad, y acá está la bióloga, efectivamente, de sodio, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Sodio? ¿Qué más tiene? Tiene proteínas. Tiene proteínas, tiene minerales, ¿qué más? Bueno, échale, porque yo vitaminas, grasa también tiene, sí.
Creo que fibra también tiene tantito por allí. Fíjate, Tiene un poco que- porcentaje de fibra. Y pues bueno, estos gusanos bien tatemados, con jitomate, cebolla, ajo y todo bien molcajeteado. Y chile verde. Y un chilito. No, bueno, ¿qué te puedo decir? Y una buena tortilla. Una buena tortilla. Tenemos un taco. No, de verdad, pues muy así, rico. wow. Pero fíjate que hay una variante de esa salsa, cuando es época de lluvia, en octubre básicamente, Es bueno, correcto. sí, los chinicuiles brotan, realmente, o sea, con la misma lluvia Salen. salen, porque ellos están como en la parte de las raíces de los agaves. Entonces, es tanto así que a veces la gente de esa zona los percibe por el olor, porque los chinicuiles tienen un olor fuerte. Ajá, un olor fuerte. Entonces, ahí van pues después de la lluvia a recoger sus chinicuiles para chinicuiles. llevarlos a la cocina. Y ahí, como es zona pulquera, muchas salsas también llevan el pulque. Esa salsa verde que acabas de mencionar también le incorporan un poco de pulque. Pero fíjate que también algo que quisiera tocar es la parte de la conservación. Yo creo que es un espacio ahorita importante, porque hay que tener cuidado porque tanta comercialización de los chinicuiles puede desencadenar problemas en los agaves, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay que ser más cuidadoso de dónde obtenemos los chinicuiles, porque se comercializan ampliamente y hay gente que los explota, ¿no? Entonces, sí, claro, hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, sí, como dices, son deliciosos. Allá en el rancho también se incorporan ciertamente en los curados. Coincide un poco la época de los chinicuiles con la época de las manzanas. Entonces se hace una combinación manzana, chinicuil, pulque, qué bueno. Buen maridaje. Buen maridaje. Pues estamos terminando el tercer segmento, vamos al último. Y si nos lo permiten, ahora sí, no voy a abrir la boca, prometo no comentar nada, para que ustedes por favor se expandan, pero para que traen temas a la mesa, que yo qué necesidad. Pero bueno, muchas gracias. Pues continuamos, por favor, platíquenme ustedes, porque además ya le habías dado la palabra a Car, porque yo creo que traían ya, decían, no, y vamos a decir, y nada, no los dejo, pero ahora sí ya los dejo. Pues yo creo que ahorita lo que va a comentar Carmen, que tiene que ver con el tema del Mexal, que es algo muy importante, y bueno, mejor que ya ahorita hables aparte y ya regresamos al tema gastronómico. Va. Sí, ahí con el Mexal está muy padre porque fíjate que en toda esa parte de Hidalgo, no sé si acá en el estado se consume, ¿tú has escuchado hablar de que se consume? ¿No? Esa raspadura se usa mucho, pero como forraje de animal para las borregas justamente. Pero sí hay, y ya lo hemos encontrado en los libros, en el libro de la historia de las cosas de la Nueva España, ahí está un fragmento donde dice que el Mexal se come, o sea, se comía en aquella época, y justamente nosotros hemos iniciado este rescate, pero teníamos la idea de, bueno, ¿y este Mexal qué onda, no? O sea, nada más tiene fibra, porque obviamente... Porque tiene un nivel de fibra muy alto. Sí, exactamente. Pero ¿qué más tiene? Si nos aporta, no nos aporta, ¿qué onda, no? Entonces, con unos colegas empezamos a hacer análisis de este Mexal, ¿y qué crees? Pues sí tiene un buen de cosas, aparte de la fibra cruda o la fibra dietética, que está entre unos 8 a 20%. Aquí es importante decir que la ingesta diaria de una mujer o de un hombre está entre los 25 a 30 gramos al día, o porcentaje, digamos, de fibra. Entonces ya el Mexal nos está aportando entre 8 a 20, entonces sí es un ingrediente importante. Además de eso tiene carbohidratos, bastante, obviamente la gran cantidad, gran parte o gran porcentaje de 100 gramos de Mexal es de carbohidratos. Ahí estamos ahorita indagando a ver qué tipo de carbohidratos. Por ejemplo, hay uno que es la inulina, que también es muy importante, y bueno, otra cantidad de azúcares, habría que ver cuáles son.
y tiene proteínas, e inclusive tiene tanta proteína, o inclusive más, que un brócoli. Entonces está Por eso no como brócoli. entonces está en un intermedio, pensando por ejemplo en un bistec y un brócoli, pues está a la mitad el Mexal, ¿no? Y bueno, aquí parte de la tradición, de la cocinera tradicional del rancho, que nos ha venido pues aquí dando a conocer el producto, pero también pues Roberto con su experiencia ha empezado a incorporar otras preparaciones que a lo mejor no se hacían, ¿no? Entonces ahora creo que es muy popular la tinga de Mexal, deliciosa, de la cual Roberto nos va a seguir platicando. No, pero esa de la tinga de mezcal, que creo que ustedes todos nada más ahí se pasan la palabra y cuando quieran y cuando puedan, pero además la platican, pero la platicas tan sabroso que yo, de verdad, no me voy a quejar, pero le voy a decir al productor que además ni está, y que cómo es posible que no hayas ni traído un taquito, ingrato. O sea, tú bla, 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 y nosotros así, ya nada más decimos, a ver qué día. Pero es que fue plan con maña, Lulu. La idea es que No, a vivir una experiencia allá al rancho. No, Pues con mira, mucho gusto, pero sí platíquenos de esa tinga con Mexal. ¿Mexal sí. está bien dicho? Sí, claro que sí. Bueno, se le dice Mexal, Mechal, Mesal. Pues como nos quede, pero Sí, Mexal, está exactamente. perfecto, muchas Así gracias. es. Y pues bueno, pues sí, en efecto, este Mexal, pues la verdad, me gusta mucho la receta que hago de la tinga, y entonces hice mi receta de la tinga. Lo único que fue quitar el pollo y metí el Mexal. O sea, realmente el Mexal se convierte en el producto estrella. Es correcto. Así es. O sea, se hace exactamente igual la tinga, con chipotle, con jitomate, con Con cebolla, cebolla. con sal, por supuesto, Ajá. ¿no? Pero en lugar de ponerle pollo, le incorporas el Mexal. El Mexal. Pero, a ver, el Mexal, para nuestro teleauditorio, que vale la pena que se lo digan, realmente es lo que se le quita cuando se raspa para poder sacar el aguamiel. Y entonces se convierte como en una masita, ¿cierto? Es una masita fibrosa. Así está, es una cosa blanca, así que, Sí. ¿no? A ver, explícala tú, a ver si es cierto. O sea, Bueno, de hecho, aprovecho porque hace tiempo hicimos un video, una serie documental de 3 capítulos, y en esa justamente está la preparación del Mexal. Y cuando explicábamos qué era el Mexal, decíamos que era como una jícama. Realmente tiene como esa es una textura de jícama, solo que Más obviamente aguoso. con esa cuchara que tú dices, pues se saca y se va haciendo como esas Tiras. esas Tiras. tiras. sí, esas como si fuera el tema como si fuera del enequén, ¿te acuerdas? Bueno, un más o fibroso, menos. sí. Sí, digamos, sí. Sí, Ya sí, no, sí. bueno, acá no le vendo una, no, la otra. No, Pero bueno, sí, entonces como esa raspadura que queda así, como si agarraras una zanahoria y hicieras como La rayaras. la Sí. rayaras, algo así más o menos. Entonces, bueno. Pero Ok. es muy importante que la gente sepa que esta fibra como tal, hay que tener cuidado incluso para agarrarla. Allá se utiliza mucho la palabra de enguishar, por las saponinas, te produce una Es como el comezón. chichicastle cuando está cerca del chichicastle. Exactamente, produce mucha comezón. Entonces, ese Mexal, una vez que el tlachiquero la raspa, pues bueno, se coloca en agua, se tiene que lavar muy bien con guantes de preferencia, y ya de ahí se pone a cocer con un poco de sal y bicarbonato Ya te para entendí. poderle quitar el guiche. Ya una vez que se le quitó el guiche, entonces ahora sí ya la podemos utilizar en cualquiera de los guisos. Por ejemplo, ahora que fue el día de la Candelaria, hicimos unos tamales de tinga de Mexal con queso de tenate, unos de entomatado de Mexal con queso de tenate, que bueno, la gente no daba crédito a lo que estaban comiendo. Pero hicimos también el de capulines, ¿te acuerdas? Es correcto. Bueno, porque antes se mezclaba el Mexal con el nixtamal para hacerlo rendir. Entonces nosotros hicimos nuestros tamales
incorporando al mexal, al nixtamal, y como era época en ese momento de capulines, pues ahí le pusimos la capulines, una verdadera delicia. Porque nosotros yo también comía capultamal, o sea, tienen la desgracia de que todo lo sé. No sé la tinga de mexal, ¿eh? No sé todo, pero tuve la fortuna de, a ver, ¿sí sabes cuántos años tengo? No, pues por eso, la edad te lo da. Pero es interesante, fíjate, y el capultamal antes era un tamal que era muy normal que la gente comiera, y era una especie como de, podríamos decir, no es mermelada, sino más, es un concentrado o sea, se hace como si fuera porque tampoco es encurtido, como una mermelada. Es una mermelada, Sí. y se hace así, y ese era el famoso capultamal, que nada más lo que hacías era, y te lo comías así a cucharadas, y era delicioso, delicioso. O sea, de verdad era muy rico. Y pues bueno, en estas experiencias, Lulú, pues es de todo esta parte global que tiene que ver con el agave pulquero, donde pues bueno, nuevamente le hacemos ver a la gente que no solo es esa bebida embriagante, etcétera, y que también hay que tener cuidado con el tema del pulque sintético. Entonces ya cuando la gente prueba un buen pulque y le hacemos ver pues el tema de lo sintético, entonces yo creo que ya la gente, al menos todos los alumnos que han ido con nosotros, ahora ven la planta, ven el maguey y lo ven de otra manera, porque también es algo muy importante, absorbe mucho dióxido de carbono, entonces ayuda mucho para el tema del medio ambiente. Entonces yo creo que la gente sale y dice, wow, no me imaginé que el maguey hiciéramos todo eso. Fíjense que estamos prácticamente terminando. A mí me gustaría, generalmente nunca les digo esto a nuestros invitados, pero a ustedes sí se los voy a decir porque así me dice el productor. Tenemos que decirle que si quieren hacer algún comentario adicional. Y me gustaría que ustedes cerraran de verdad impulsando y promoviendo e invitando al auditorio. Tenemos una gran ventaja y tenemos una gran bendición. Estamos llegando a muchos hogares. Entonces vale la pena que nos hagan favor de hacerlo el tiempo que ustedes consideran. Pues bueno, de primera mano, yo invito a aquellas personas que tienen sus plantillos de maguey, pues una, que lo cuiden, y dos, pues que sepan que de él pueden sacar un tema económico muy importante. Es decir, ahí en el rancho La Gaspareña se les pueden dar capacitaciones a aquellos productores para que sepan cómo manejar la planta y de ahí qué tantos subproductos pueden generar, y eso pues es una derrama económica muy importante para la sociedad. Y pues bueno, eso es como mi parte, y que la gente, los chicos de gastronomía, pues bueno, ahí tienen ingredientes muy importantes, muy de nosotros, que pueden hacer cosas muy interesantes. Bueno, y también si tienen el tiempo, pues que se den un paseo a tierras hidalguenses, en donde pues el Rancho La Gaspareña, nosotros, Ocoyol, el colectivo Mexali, ahí vamos a estar para brindar nuestro conocimiento, para que la cultura del maguey y el pulque siga viva, porque es algo vivo, pero poco visible para algunos, ¿no? Entonces sí, efectivamente el pulque es más allá que una bebida embriagante, ¿no? Es un ingrediente importante y que económicamente también se puede trabajar con estos magueyes y toda la bondad que nos dan estas plantas. Y obviamente tú estás invitadísima a probar la tinga de Mexal y otras delicias que hacemos ahí en el rancho. No, pues será un gusto. La verdad es que yo sí creo, y de hecho están saliendo sus redes en este momento y están saliendo la promoción para que se acerquen a ustedes, para que les manden mensaje, pero bien vale la pena. O sea, ya creo que volvamos a esto, volvamos a nuestras raíces, impulsemos esto y veamos la gran oportunidad que puede existir. Porque además así es, ¿no? O sea, donde unos no ven nada, otros ven oportunidades. Y ustedes también una oportunidad
precisamente en nuestro pasado. Muchísimas gracias. Gracias, Que Lulu. puede ser nuestro presente y nuestro futuro. Muchas Así es. gracias. Es un gusto tenerles aquí. Sí, Gracias. muchas gracias a ti también. Gracias.